9:41. Hasta el Congreso llegaron alcaldes de distintas comunas este miércoles para pedir que se otorguen las facultades a los municipios para la distribución del gas licuado. A través de esta medida lo que buscan fundamentalmente es reducir los precios de este producto. Sí, para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el superintendente de electricidad de combustible, Luis Ávila. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Buenos días, Grecia. Buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Bueno, primero comencemos con eso, Luis, la posibilidad de que se abra para las municipalidades, ¿no? Que era lo que pedían algunos ediles ahí en el Congreso, para ver si están o estarían las condiciones para la distribución de estos productos. Bueno, es una petición que han estado haciendo intensamente diversos alcaldes a partir de los antecedentes que expuso la Fiscalía Nacional Económica. Y desde la superintendencia hemos tenido conversación con un buen número de alcaldes, hemos programado reuniones, conversaciones telefónicas, también en las direcciones regionales de la superintendencia que están a lo largo del país. Y esas reuniones fundamentalmente han servido para que, como superintendencia y fiscalizadores de la regulación que existe en nuestro país sobre la distribución y comercialización de cilindros, que es una reglamentación que vela esencialmente por la seguridad y la calidad del energético, considerando que son aspectos que conllevan riesgos y que requieren especialización. La superintendencia ha estado permanentemente entregando la información respecto de qué normativa aplica, cuáles son los formularios con que deben declararse los recintos, los transportes, etc. Sí, y vemos que evidentemente el incentivo a la competencia es algo que siempre es bienvenido en un mercado en que opera en función de privados. Sí, ese punto es interesante, Luis, porque un asunto es lo que resuelva el Congreso si es que hace el cambio normativo para que efectivamente los municipios puedan hacer la distribución. Ahí tenemos un aspecto, pero hay otro que tiene que ver con los requisitos para un negocio que es, como dice usted, bien riesgoso desde el punto de vista del almacenamiento, del transporte, de todos esos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos y qué tan factible es que un municipio, y no estoy pensando en los grandes, sino otros más pequeños, puedan cumplirlos? A ver, los requisitos son para cualquier actor que participe de este sector, ya sea en transporte, en almacenamiento o en distribución. Y por tanto son requisitos que la ley exige a la superintendencia que fiscalice. Si ese actor es un municipio, igualmente debe cumplir con los requisitos, porque estamos hablando de acumulación de carga que conlleva riesgo, de carga que puede ocasionar accidentes, de hecho ocasiona accidentes al interior y emergencias al interior del hogar. Estamos hablando de entre 45.000 y 48.000 emergencias en Chile por año asociadas a cilindros de gas en los hogares, y por ello que la normativa es tan específica. ¿Qué se requiere? En primer lugar, contar con envases. Por envases me refiero al balón de gas o al cilindro, como se denomina comúnmente, que no es cualquier envase, es un envase que debe ser certificado, analizado por organismos de inspección que también fiscalizan la superintendencia, y antes de ser llenados con gas por primera vez, deben contar con la certificación. Estos cilindros se obtienen, evidentemente, tanto en el mercado de importación, importando desde proveedores internacionales, o a través de fabricación chilena. Y es un requisito esencial porque el cilindro, a pesar de lo que puede creer la gente, le pertenece siempre a la empresa de la marca del cilindro. ¿Por qué? Porque la normativa le exige cuidar, resguardar y mantener la integridad, que ese cilindro no tenga fugas, ni en el cilindro ni en la válvula, durante toda la vida útil del cilindro, que pueden ser perfectamente más de 10 años. Y antes de cada llenado, nuevamente cuando se recogen los cilindros una vez que se comercializan y se vuelven a llenar, deben ser verificados que mantienen esa condición de integridad y que pueden ser colocados nuevamente en lugar. Todo ese proceso Ahí hay es muy un complejo. requisito que es recién el del envase. Y todo ese proceso es muy complejo, por ejemplo, para remitirnos a ese punto específico, el del envasado, ¿es muy complejo como para que lo asuma un municipio? No, la complejidad no depende de si lo asume un municipio o no. Sí tengo que decir que es un sector que funciona con alto nivel de especialización. Es decir, tanto los organismos como los ensayos, como la adquisición de estos productos es de un nivel de especialización, y por tanto los municipios debieran contar y asesorarse
con gente que tenga experiencia, que conozca del sector y que pueda asegurarle entonces al alcalde o a la alcaldesa, dependiendo del municipio que estemos hablando, que los cilindros no van a llevar riesgos adicionales a los hogares y por lo tanto cumple la normativa chilena. Después de los cilindros, antes de ser llenados, esa es una parte, tenemos el recinto donde se almacenan estos cilindros. Claro. Aquí lo que hemos visto que se está pidiendo y pensando que sea ENAP, por ejemplo, quien entregue y envase o llene los envases de estos nuevos actores del mercado que podrían ser perfectamente municipios. Recordemos que también en la región del Maule, en Chile, ya hay nuevos actores de tamaño relativamente pequeño contra las empresas tradicionales o versus las empresas tradicionales. O sea, es una actividad donde han ingresado otros actores y que ahora estamos viendo que hay mucho interés de los municipios por ingresar. Y para ello requieren entonces tener los cilindros que sean envasados en las plantas de ENAP que hoy día están disponibles en Linares y San Fernando. En el futuro podrían haber más dependiendo de las acciones que se tomen en ese sentido. Sin embargo, una vez que se llenan estos cilindros, deben ser transportados en un camión que también debe cumplir requisitos, que debe estar inscrito en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por eso las reuniones que hemos tenido ya con un buen número de alcaldes y con asociaciones de alcaldes para explicar estos requisitos, y estamos hablando de ahora de transporte de carga peligrosa y por tanto también está arreglado. Hay dos certificaciones distintas para almacenar y distribuir eso. ¿Cómo se podría hacer el proceso? Si son dos permisos distintos, me refiero. En rigor no estamos hablando de certificaciones. Lo que debe estar certificado previamente al primer llenado es el envase. Y esto es por un organismo que hace ensayos sobre estos productos. Estamos hablando de ensayos que siguen normas y estándares internacionales. Claro. En segundo lugar, debe disponer de alguien que llene esos cilindros, y eso estamos mirando, y es lo que se ha comunicado, que va a ser en instalaciones de ENAP existentes o en alguna que pueda existir en el futuro. Tiene que tomar los cilindros de ese lugar y llevarlos a un sector de acopio, y ese recinto tiene que estar declarado por un ingeniero, instalador autorizado por la SEC, que conozca toda la normativa y que haya hecho el diseño de ese recinto, que debe ser un recinto exclusivo para esta actividad. No puede compartir actividades con otro tipo de funciones en ese lugar, de operaciones. Tiene que tener cierre perimetral de al menos 1,80 m, tiene que tener sistemas contra incendio, tiene que tener, instalaciones eléctricas a prueba de explosión, que son diseños específicos que están en las normas. Tiene que tener personal que esté capacitado no solo en comercializar y atender a quienes y cargar camiones y distribuir cilindros, sino también en normas de seguridad y que les permita, en caso de emergencia, reaccionar si es que se producen emergencias con equipos propios. Y se requiere harta inversión, ¿no? Porque con todo esto, la especialización, más el envasado, más todo este proceso, no deja de ser también costoso quizá por el personal que se puede requerir para esto, ¿no? Por cierto, requiere algún nivel de inversión inicialmente en el envasado. Estamos diciendo en la adquisición de cilindros, ahí requiere un volumen de cilindros que le permita hacer la operación. Este sector funciona en que alguien envasa el cilindro y los lleva a los hogares una vez que los entrega, ¿cierto? Ya sea en venta o con alguna otra modalidad. Y de ahí le pierde vista a ese envase entre 3 y 4 meses. En Chile existen 60 millones de cilindros, de ventas al año de cilindros, se venden 60 millones, y el stock de cilindros que hay en Chile, declarado por las compañías que hoy día operan, es aproximadamente 20 millones de cilindros. Hay 20 millones de envases. Por tanto, con estos números, la conclusión y los hechos muestran que un cilindro da entre 3 y 4 vueltas al año. En el proceso se va a un hogar y dura un tiempo en el hogar y después se va retomando. Y eso significa que hay que colocar cilindros en los hogares y hay que tener un stock adicional para seguir llenando y seguir colocando mientras regresan los primeros que ha colocado en venta. Entonces, hay una inversión ahí. Evidentemente, esa es parte de los análisis de cualquiera que participe de esta actividad. Hay el desarrollo del recinto y habilitarlo de manera que cumpla la normativa chilena, más
evidentemente los camiones, el transporte, que también es especializado, que puede hacer tanto recoger los cilindros en la ENAP como llevarlos a los hogares en caso que así lo soliciten, hacer la distribución al detalle a nivel de los hogares. Eso, obviamente, en adición al personal que debe estar realizando estas operaciones y a otras funciones administrativas que conlleva una actividad como esta. Superintendente, el rol de la superintendencia en términos de fiscalización, ¿se remite solamente a aspectos de seguridad o también al de desarrollos del mercado? El primer aspecto es de seguridad, mantener la normativa de manera de reducir y en lo posible evitar que se produzcan accidentes y por cierto, lesionados o fallecidos. En el segundo lugar, algo que aún no hemos hablado, es la calidad del gas, como especificaciones de calidad de lo que va adentro del cilindro, propiamente el gas. ¿Por qué? Porque ese gas debe ser usado en distintos artefactos, de evitar contaminación, de ser bajo en contenidos de azufre, y esa responsabilidad le cabe a todos los actores de la cadena. Por lo tanto, obviamente al que importa, al que fabrica, en este caso, o al que lo produce, en este caso ENAP, pero también al que distribuye y al que lo entrega finalmente al domicilio. Entonces ahí hay una responsabilidad respecto de mantener el cumplimiento de especificaciones de calidad. Y sí, como usted lo dice, Sebastián, la superintendencia, por ley, no se le han otorgado atribuciones para monitorear lo que podríamos decir, lo que ha estado más hoy día en la opinión pública, la competencia o el nivel de precios del país, porque no son tareas que se nos hayan entregado por ley y los organismos públicos no podemos desarrollar tareas que no han sido previamente y de manera expresa entregadas como funciones de la superintendencia. O sea, estamos muy lejos de lo que han pedido los alcaldes y ayer en particular ir al Congreso puede ser un camino relativamente largo, ¿cree usted, superintendente? Bueno, eso dependerá de la calidad del proyecto y del interés de desarrollarlo. Creo que introducir competencia en un mercado que además existe un informe de la Fiscalía Nacional Económica que dice que hay aspectos que requieren ser mejorados y que posibilitarían, sin haber mencionado específicamente corrupción en su informe, y ahí evidentemente la forma de operar en este sector para que se produzca competencia y con ello se reduzcan los precios es incluyendo actores y velando porque se pueda agregar competencia al mercado. Y en eso la superintendencia ha sido muy activa de colaborar con cada uno de los alcaldes que nos ha pedido la ayuda, aquí en Santiago con equipo especializado y en regiones, de disponibilizar y entregar toda la normativa. Esto es posible hacerlo por internet. En nuestra página web www.cel.cl están todos los formularios que se requieren y si hay consultas las hemos estado tomando directamente en varias reuniones que ya hemos tenido y en algunas que tenemos en la agenda próxima. Superintendente, gracias por conversar con nosotros esta mañana para aportar más antecedentes a este debate. Que tenga buen día. Igualmente, buen día. Gracias, hasta luego.